Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre el ejército alemán en sus aspectos estratégicos y tácticos logísticos. El ejército alemán, la Wehrmacht en su íntegro, sorprendió al mundo en los años de 1939 y 1940, conquistando prácticamente toda la Europa continental con campañas meteóricas como la de Polonia. Luego vendrían Dinamarca, Noruega, luego vendrían Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Francia. Y qué duda cabe que estos éxitos revelan que los objetivos estratégicos fueron correctos. En algunos casos, como el plan de Manstein de atacar por las Ardenas, brillantes. Pero tácticamente estaban a la altura los alemanes, tácticamente había una correlación de calidad con respecto al aspecto estratégico. Recordemos que el aspecto estratégico es conseguir los grandes objetivos y la táctica es cómo llevar adelante el plan para lograr esos grandes objetivos. Sucede que en campañas tan cortas como la de Polonia, 2 semanas, o Francia, 6 semanas, y en territorios relativamente reducidos, el plano táctico se minimizaba y no se veía realmente su real dimensión, puesto que recordemos que los espacios geográficos reducidos permitían, y la velocidad de los movimientos alemanes permitieron lograr los objetivos estratégicos principales en forma rápida, básicamente cercar y destruir a los ejércitos enemigos y conquistar ciudades claves como las capitales, Varsovia o París, por ejemplo, para lograr que los gobiernos enemigos colapsaran. Pero luego, en 1941, cuando Alemania lanza la Operación Barbarossa contra la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, el aspecto táctico alemán quedó al descubierto. Estratégicamente, los objetivos eran Leningrado, Moscú y el Cáucaso. Pero tácticamente, ¿qué se pretendía hacer? Los alemanes pretendían no usar los ferrocarriles, en parte porque el ancho de vía soviético era mayor que el alemán, y pretendían con camiones que tenían, dependiendo de la fuente, entre 33.000 y 50.000 camiones, pretendían abastecer a todos los grupos de ejército. Pero resulta que los alemanes, el ejército alemán no tenía suficientes camiones. Tuvieron que incautar todos los camiones civiles en Alemania, en la Gran Alemania, y también todos los camiones de los territorios ocupados de Europa. Llegaron a tener más de 2.000 distintos tipos de camiones que necesitaban distintos tipos de piezas de repuesto, lubricantes, combustibles, y esto se lleva también al plano de los blindados, donde la ingeniería alemana logró construir tanques magníficos como los Tiger, pero que pasaban mucho tiempo reparándose y esperando repuestos. Entonces, prácticamente la Operación Barbarossa estaba destinada al fracaso. Los camiones tenían que recorrer en 6 días más de 1.000 kilómetros de distancia de ida y de vuelta desde los puntos donde estaban los suministros y hasta el frente, dependiendo además de capturar vehículos de la propia Unión Soviética y capturar infraestructura para poder tener almacenes, entre otros aspectos, cosa que era virtualmente imposible con la estrategia de tierra quemada. Entonces, con respecto a los camiones, debemos decir además de que la mayoría de caminos soviéticos estaban en muy mal estado, algo que la Wehrmacht ni siquiera había contemplado. Y los neumáticos se gastaban 10 veces más rápido de situaciones normales porque menos del 30% de los caminos estaban pavimentados. Además, se contaba con llegar a los 500 kilómetros de avance de un solo tirón, y luego de eso se contaba con capturar sin daño las vías férreas y algunas locomotoras para poder pasar a la segunda etapa de Barbarossa. Otra cosa es que hay que olvidarnos del mito de que el ejército alemán estaba totalmente mecanizado. En realidad se seguía pareciendo mucho al de la Primera Guerra Mundial, al ejército imperial de la Gran Guerra. Es decir, solamente 1/5 de las divisiones alemanas estaban mecanizadas y el resto dependían en gran medida de caballos. Alemania utilizaría muchos millones de caballos a lo largo del conflicto, y en Barbarossa en específico, por lo menos entre 600 y 700.000 caballos que comían 4.500 toneladas, es decir, 6 kilos por caballo. 200.000 caballos ya estarían muertos a finales del 41 y del 42, y además de los problemas logísticos también afectaban evidentemente a los blindados y a los vehículos motorizados. Finalmente, además de todas estas carencias desde el punto de vista táctico y logístico, debemos ver que esta vez, en el plano estratégico, los alemanes cometen un gravísimo error, porque el principal objetivo estratégico, además de Leningrado, Moscú y el Cáucaso, era cercar y destruir a todo el ejército soviético, para lo cual se necesitara que todo este ejército esté al oeste del río Dnieper,
básicamente en una línea que iba desde Leningrado, Minsk, Kiev y Rostov. Y esto era algo que no se iba a dar, no logrando Barbarossa aniquilar y destruir al íntegro de las tropas soviéticas. No solamente vemos que en Barbarossa se falló gravemente en el ámbito táctico-logístico, sino que también, esta vez, por primera vez, encontramos una falencia en el aspecto estratégico alemán. Si Alemania, táctica y logísticamente, no podía estar a la altura de objetivos estratégicos tan ambiciosos como Leningrado, Moscú y el Cáucaso, probablemente debieron haber lanzado una ofensiva con una visión estratégica más focalizada, quizás hacia el sur, para concentrarse en la guerra económica, capturando los recursos estratégicos del enemigo y haciendo, digamos, más viable la parte táctica y logística de las operaciones militares. Gracias. Hemos querido hacer este episodio bastante corto y conciso, simplemente para referirnos a la problemática entre el aspecto estratégico y el aspecto táctico-logístico del ejército alemán. Esta temática será abordada a mayor profundidad en futuros episodios. Gracias.